Bueno, aquí las últimas hojas, no sé por qué salieron muy azules, pero creo que sí se entienden. Bueno, siguiendo el repaso que estamos haciendo para poder volver a entrar de lleno en la materia y que tengan todo más fresco a la hora de resolver su tercer tarea, vamos a seguir viendo algunas cosas que ya vimos. La clase pasada pues terminamos con trabajo y en particular el trabajo que realizan las fuerzas conservativas a través de una trayectoria cerrada. Y eso fue con lo que terminamos. Ahora vamos a repasar el concepto de energía cinética, que, bueno, pues a veces se denota con S o con una K, por inglés, que es kinetic energy. Y la energía cinética, pues es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, si se fijan, lo que determina la energía cinética, pues es primero la masa y luego la velocidad. Entre más rápido se esté moviendo un objeto, o más masivo sea, tiene mayor energía cinética. Y sabemos que en particular bueno, si la velocidad es una de las cosas que determina qué tan grande es la energía cinética, pues también será su magnitud, o sea, qué tan grande es, porque recuerden que la velocidad es un vector. Entonces, pues como tal, se puede expresar como una combinación de vectores linealmente independientes en términos pues, de cada una de las direcciones del espacio R3. O sea, hay una componente I, una J y una K para la velocidad. Y eso significa pues que nosotros podemos operar, como es un vector, pues lo podemos operar como tal y realizar el producto punto que nos daría pues la magnitud al cuadrado. Y eso no es otra cosa más que la suma de cada una de las componentes al cuadrado. Y como el producto punto pues es un escalar, entonces b cuadrada es un escalar. Y si b cuadrada es un escalar y la masa siempre ha sido un escalar, entonces la energía cinética pues también es un escalar. Eso es en el caso donde uno tiene solamente un objeto al cual está analizando y determinándole la energía cinética. Pero, pues de hecho ya habíamos comenzado a ver antes los sistemas de partículas y ya más o menos sabemos cómo se tratan. Entonces, ahorita que estamos hablando de la energía cinética, pues si uno tiene varias masas, M1, M2, M3, M4, cada una con su propia velocidad, y esto quiere decir que cada velocidad es no necesariamente igual a la velocidad de las otras partículas o objetos, ni en magnitud ni en dirección. Entonces la energía total de este sistema va a ser la suma de las energías cinéticas. O sea, la energía cinética total va a ser la suma de las energías cinéticas individuales. Y por ejemplo aquí, si piensen que tenemos n masas o n partículas, pues la energía cinética total va a ser un medio de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado, más un medio de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado, y así sumando cada término hasta el elemento n. Y simplificando esta notación, pueden poner que la energía cinética total es igual a la suma desde I a la 1 hasta n de un medio de mi por bi al cuadrado. O sea, la suma desde I igual a 1 hasta n de la energía cinética I. Y como es energía, pues uno espera que tenga unidades de joules. Y esto es cierto porque la energía cinética pues es masa por velocidad al cuadrado. Las unidades de masa son kilos y las unidades de velocidad son metros por segundo elevados al cuadrado. Entonces, las unidades de energía cinética son kilogramos, metros cuadrados, sobre segundo al cuadrado, que en analogía a lo que habíamos visto antes, pues podemos ver que es kilogramos metros por segundo al cuadrado por metros, pues eso es un joule, así se define el joule. Entonces, efectivamente, pues tiene unidades de energía.
Y aquí tenemos un ejemplo en el que dos locomotoras chocan desplazándose desde el reposo y partiendo al mismo tiempo con la misma aceleración a igual a 0.26 metros por segundo al cuadrado. Cada locomotora pesa 1.2 por 10 a la 6 newtons. Queremos determinar la energía cinética de las locomotoras justo antes de que colisionen. Las locomotoras pues están separadas una distancia de 64 kilómetros y cada una está en reposo y luego comienzan a acelerar con la misma aceleración. Y bueno, pues ellas son iguales, o sea, pesan lo mismo. Entonces, lo que tenemos que hacer pues es darnos cuenta que la velocidad final de la locomotora izquierda va a ser igual a la velocidad final de la locomotora de la derecha en magnitud, porque si tomamos los vectores, pues van a ir en sentidos opuestos, pero si es la misma locomotora moviéndose con la misma aceleración y pesa lo mismo, pues la velocidad que adquieren al momento antes de la colisión no tiene por qué ser diferente. Entonces, por eso las velocidades son iguales. Y si son iguales y no hay irregularidades en el camino y las dos salen al mismo tiempo, es obvio que van a chocar a la mitad de los 64 kilómetros, a la mitad del camino. Si yo les hubiera dicho que la de la izquierda parte 3 segundos antes que la de la derecha, pues entonces ahí tienen que considerar eso. Y obviamente pues no chocarían a la mitad, de hecho chocarían un poco desfasadas porque una de ellas partió antes, entonces va a alcanzar a recorrer mayor distancia antes de encontrarse con la otra. Pero aquí no es el caso, entonces pues ya de entrada saben que van a chocar a la mitad del camino. Y entonces tenemos que, eh, si utilizamos la fórmula bueno, la fórmula que nos dice velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por la distancia, que es esta de aquí, pues podemos despejar la velocidad, porque de hecho, pues como parten del reposo, la velocidad inicial es cero. Ajá, es cero. Y entonces, pues ya tienen que la velocidad final va a ser 2 veces la aceleración por la distancia. Bueno, en raíz porque era velocidad final al cuadrado. Entonces ya tenemos la aceleración, ya tenemos la distancia, pues podemos calcular la velocidad final eh, sacando la raíz de 2 por 0.26, que es la aceleración, por 3.200 metros, que es la mitad del camino, bueno, la mitad de la distancia que separa a las locomotoras. Y eso nos da una velocidad final de 40.8 metros por segundo. Y yo ya les había dicho acá arriba que cuando tienen un sistema de partículas, la energía cinética total pues es la suma de las energías cinéticas de todas las partículas del sistema. Entonces acá, pues la energía cinética total va a ser la suma de la energía cinética de la locomotora de la izquierda más la de la derecha. O sea, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado de la izquierda, más un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado de la derecha. Y estos términos realmente son lo mismo, ¿no? Porque la masa de las locomotoras es la misma y la velocidad final de ambas es la misma. Entonces, pues eso nos da masa por velocidad final al cuadrado. Y esa es la energía cinética total. A ver, permítanme tantito.
Ok, entonces ya tenemos la energía cinética total. Y algo que no conocemos o que no nos da el problema es la masa. De hecho, nos da el peso, pero no nos da la masa. Y si se fijan, en la energía cinética total, pues nos está faltando la masa. Pero como conocemos el peso, podemos despejar. La masa es igual al peso sobre G. Entonces eso es 1.2 por 10 a la 6 newtons sobre 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y eso es 1.22 por 10 a la 5 kilogramos. Entonces, ahora sí, la energía cinética total va a ser 1.22 por 10 a la 5 kilogramos por 40.8 metros por segundo y al cuadrado. Y eso les da 2.03 por 10 a la 8 joules. Esto es similar a la cantidad de energía que es liberada en la explosión de una bomba. Entonces, dos locomotoras de 1 tonelada que chocan a una velocidad de 40 metros por segundo causan o liberan una cantidad de energía que es comparable con una bomba. Entonces, por eso, pues, estos eventos son muy trágicos, ¿no? Porque pues, son muy violentos por la cantidad de energía que se libera. Un detalle, bueno, es que la energía cinética va a depender, pues como su forma nos indica claramente, de la velocidad, pero la velocidad va a depender del marco de referencia. Entonces la energía cinética depende del marco de referencia. Por ejemplo, la energía cinética el vagón, o sea, medida desde el vagón, pues es un medio de la masa por la velocidad de la persona respecto al vagón. Y eso pues es cero. Si se mide desde ese marco de referencia, claro. Entonces, la velocidad, o sea, imaginen que ustedes van montados, por ejemplo, en un coche, ¿no? Si ustedes están midiendo las velocidades desde ese marco de referencia, pues de hecho ustedes están en reposo. Y si ustedes tienen una pelota, pues entonces en ese marco de referencia la pelota no tiene energía cinética. Pero si hay alguien afuera, algún familiar que los esté viendo con la pelota jugando, pues él sí va a mover, él va a ver que ustedes se mueven con el carro y con su pelota y va a decir, ah, mira, esa persona lleva una pelota y la energía cinética de la pelota es tal, porque se está moviendo desde su marco de referencia. Entonces, eso pues siempre tiene que ver con dónde se mira, pero pues nosotros ya sabemos determinar las velocidades relativas de las cosas dependiendo del marco de referencia, pero la idea es que sí tengan claro que no es así como una propiedad intrínseca, ¿no? Así como la masa, por ejemplo, que la masa es la misma, que es así, no varía dependiendo de qué sistema la midan, pero por ejemplo en la energía cinética sí. Entonces, ahora vamos a hablar del teorema del trabajo y la energía. Y si la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, hay un teorema que nos dice que el trabajo neto efectuado por todas las fuerzas que actúan sobre una partícula es igual al cambio en la energía cinética de la partícula. Entonces, si yo tengo una partícula o una masa o algún objeto, ¿no? Y sobre este objeto hay varias fuerzas externas, puede ser una, pueden ser dos, tres, cuatro. Alguien puede estar empujando, le puede estar cayendo, eh, no sé, una cantidad de gas desde arriba por un conducto y eso ejerce una fuerza hacia abajo y además hay otra persona que también
está por ahí empujando, no sé, muchas cosas que pueden estar pasando, muchas fuerzas externas. Si ustedes calculan el trabajo neto de todas esas fuerzas externas, no solamente de una, entonces este trabajo, la cantidad de trabajo de todas ellas, es igual a cuánto cambió la energía cinética de la partícula una vez que se le aplicaron las fuerzas. Entonces, obviamente, si le aplican fuerzas, pues a lo mejor van a hacer que la partícula se mueva más rápidamente y cosas así. Y ese cambio en energía cinética, pues es igual al trabajo que hicieron todas esas fuerzas externas. ¿Y cómo expresamos esto? Pues le podemos poner trabajo neto desde el punto A hasta el punto B es igual a el cambio en energía cinética desde el punto A hasta el punto B. O sea, la energía cinética en B menos energía cinética en A. Entonces, pues aquí en el dibujito tenemos un punto A, un punto B, una trayectoria, y vemos cómo la velocidad en A pues apunta hacia arriba y como hacia el noreste, y luego ya la velocidad pues está cambiando dependiendo de en qué tramo de la trayectoria se encuentren, va cambiando su dirección de alguna manera. De hecho, en el punto B pues casi se parece a cómo inició, pero en realidad es una dirección aleatoria, ¿no? Y ahí también pongo pues que en cada punto de la trayectoria puede haber una fuerza 1, una fuerza 2, una fuerza 3, o hasta quién sabe cuántas fuerzas. Pero también sabemos que o sea, la fuerza neta va a ser la contribución de todas las fuerzas que están actuando ahí. En este caso, si hay 3 fuerzas en el dibujo, pues sería la suma de I igual a 1 hasta 3 de todas las FI. Y eso, por tercera ley de Newton, tiene que ser igual a la masa por la aceleración de la partícula. Entonces, el trabajo neto, ya en la parte de abajo, desde el punto A hasta el punto B, debido a todas estas fuerzas, pues va a ser la integral desde A hasta B de la fuerza neta, punto de R. Y esa es pues la integral de A a B. La fuerza pues es la masa por la aceleración. Y tenemos también por dr dt por el dt, que es el diferencial de tiempo. Y R pues es dr dt por dt. Y de hecho la aceleración, ustedes pueden darse cuenta que es la derivada de la velocidad. Entonces, eso nos dice que el trabajo neto desde A hasta B va a ser la masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo por la velocidad por dt. Y pueden, de hecho, sacar la masa, porque la masa pues es una constante, y lo único que se queda dentro de la integral es la velocidad, punto, de b dt por dt. Pero dB dt por dt pues es el diferencial total de la velocidad. Entonces eso nos da un producto punto dB con el diferencial total de la velocidad. Entonces el trabajo desde A hasta B va a ser la masa por la integral bueno, ahora es una integral respecto a la velocidad porque ya no lo tenemos en términos del tiempo, sino de la diferencial total de la velocidad. Entonces tenemos la integral desde la velocidad A hasta la velocidad B de B punto dB. O sea, un medio de la masa por dB cuadrada. Aquí, no sé si ya vieron. Bueno, este un medio lo obtienen aplicando lo que les puse acá arriba encerrado y arriba, ¿no? Acá encerrado, que dice que de la diferencial de total de b cuadrada, pues es la diferencial de b punto b y ese es, pues por regla de la cadena es db por b más b por db y ese es 2 veces b por db. Entonces de ahí pueden despejar y por eso le sale el 1 medio acá en la integral que tenemos hasta acá abajo.
Y saben ustedes del teorema fundamental del cálculo que la integral desde A hasta B de un de phi puede ser una función, es igual a la función evaluada en los extremos. Ese es uno de los teoremas más importantes del cálculo. Entonces, si integran desde A hasta B un de phi, el resultado va a ser igual a evaluar a phi en los extremos de la integral. O sea, es una derivada, pues. O sea, pueden tener una función. Entonces, si les están pidiendo la integral de una derivada, de una función, pues simplemente evalúan la función en los extremos. Y entonces, pues, si aplicamos este teorema del cálculo a la integral de b cuadrada, pues simplemente evaluamos b cuadrada en los extremos, y por eso tenemos un medio de la masa por la velocidad en b al cuadrado menos la velocidad en a al cuadrado. Y bueno, eso nos da dos contribuciones, que serían un medio de la masa por la velocidad en b al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad en a al cuadrado. Y aquí, pues claramente podemos identificar cada uno de los términos. El primero, pues es la energía cinética en B, y el segundo, la energía cinética en A. Entonces, tenemos energía cinética en B menos energía cinética en A. ¿Pero qué es todo esto? ¿De dónde salió? Pues es lo que veníamos calculando desde un inicio como el trabajo neto desde A hasta B. Y aquí encontramos que el trabajo neto pues era igual al cambio en la energía cinética, por lo tanto, W, o sea, el trabajo desde A hasta B, es igual a delta energía cinética desde A hasta B. Y ese es el teorema del trabajo y la energía. Entonces, conceptualmente, pues lo que quiero que entiendan es que si hay una partícula o una masa o algo así, moviéndose en una trayectoria, el trabajo realizado desde, bueno, desde el inicio hasta el final de la trayectoria, por todas las fuerzas que estén actuando sobre la partícula, va a ser igual a cuánto cambió la energía cinética de la partícula durante ese trayecto, nada más. Esa es la idea detrás de esto. Y si no hay fuerzas externas, porque también puede ser el caso donde hay una partícula que no esté sujeta a fuerzas externas, o también puede ser el caso donde si ustedes suman todas las fuerzas y se cancelan, pues entonces el trabajo neto desde A hasta B va a ser cero. Entonces, esto como que, bueno, y si es cero, pues esto nos dice que el cambio en la energía cinética desde A hasta B es cero. Por lo tanto, la energía cinética en A tiene que ser igual a la energía cinética en B. Entonces, eso como que nos hace un caso adicional. Primero, pues es decir, yo tengo una partícula, hay fuerzas actuando sobre ella, entonces, si yo determino el trabajo de todas esas fuerzas actuando sobre la partícula, voy a obtener cuánto cambió la energía cinética de la partícula. Pero si resulta que yo sumo esas fuerzas externas y la resultante es cero, o en todo caso, o en otro caso más simple, si no hay fuerzas externas, pues entonces no va a haber trabajo. Y si no hay trabajo, por el teorema de conservación de la energía cinética va a ser la misma desde el inicio hasta el fin. Eso es lo que dice en resumen toda esta parte. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un caso, dice, consideramos un bloque que se desliza por un plano inclinado. Pues aquí está el bloque, aquí está el plano inclinado, es un ángulo θ, el ángulo de inclinación, y ese bloque pues está sintiendo dos fuerzas, la normal, y que es perpendicular a la superficie inclinada, y el peso que va hacia abajo. Y claro, pues inicialmente el bloque tiene una velocidad I que es paralela al plano inclinado, pues porque se va moviendo paralelo a la superficie. Entonces, hay una distancia final, bueno, hay una distancia inicial que recorre o a la que se encuentra,
y una distancia final, que es todo lo que recorrió en el plano inclinado. Aquí tenemos también el diagrama de cuerpo libre, donde nosotros pues somos libres de colocar los ejes como queramos, pero yo los coloco pues de tal forma que el eje X coincida con la superficie del plano. Entonces en ese marco de referencia pues la normal está sobre el eje Y y el peso está desfasado un ángulo θ respecto al eje Y. Y la suma de fuerzas en X, que de hecho aquí, si quisiéramos ser más formales, que deberíamos ser más formales, debía haber puesto la suma de fuerzas en X', porque así llamé al eje X que dibujé acá arriba, X' y Y'. Entonces debería ser la suma de fuerzas en X', tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Y el peso en X va a ser igual a la masa por la aceleración. Y esto es igual a la masa por la componente X de la gravedad. ¿Y cómo saco la componente X de la gravedad? Pues multiplico G por seno de θ, porque θ es el ángulo entre el eje Y el peso. Entonces, si yo quisiera calcular la componente Y del peso, sería mg coseno de θ, pero como quiero seno de θ, pues entonces es con el otro ángulo. Más bien, como quiero la componente en X, es con con la otra función, que es seno de θ. Y esa es la masa por la aceleración. Y de ahí pueden despejar la aceleración. Se les cancela una masa y entonces les queda que la aceleración es g por el seno de θ. Si se fijan, g pues es una cantidad que no cambia. La gravedad siempre es la misma. Y seno de θ pues tampoco está variando, no es como que el plano se esté alzando o bajando más conforme va avanzando el bloque, sino que se mantiene igual. Entonces la aceleración pues es constante y no depende de la masa, y además es paralela al plano inclinado. Entonces, aquí podemos nosotros utilizar la fórmula de la distancia igual a la distancia inicial más velocidad inicial en x' por tiempo más un medio de aceleración en x' por tiempo al cuadrado. Y aquí podemos sustituir, como ya conocemos cómo está dada la aceleración, entonces en lugar de ax', simplemente metemos el término g seno de θ y ya. Y además tenemos que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es 2 veces la aceleración por la distancia que recorrió. ¿Qué distancia recorrió? Pues sería un delta de distancia que está dado por distancia final menos la distancia inicial. Entonces es este cachito en el dibujo del plano inclinado que está arriba, pues es el cachito que le falta para caer hasta el inicio de la rampa, ¿no? Esa es la distancia que estamos considerando. Entonces, si sustituimos en la aceleración nuevamente la expresión que encontramos arriba, vamos a tener que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es 2 veces la aceleración, pero la aceleración es g por seno de θ por la diferencia de las distancias, que es SF menos SI. Ahora vamos a tratar de determinar lo mismo, pero utilizando el teorema de trabajo y la energía. Si se fijan acá arriba, lo único que hicimos fue ver las fuerzas que están actuando y hacer un diagrama de cuerpo libre y entonces determinar, por ejemplo, aquí la distancia en función del tiempo, s de t, y la diferencia entre las velocidades finales, bueno, entre la velocidad final y la velocidad inicial, simplemente usando pues las leyes de Newton, ¿no? Aquí abajo lo que hacemos es usar el teorema del trabajo y la energía.
Y para esto, pues, hay que ver qué fuerzas están actuando. Como ya vimos arriba, las fuerzas que están actuando son la normal y el peso. Y también, como ya vimos arriba, pues en el diagrama de cuerpo libre, la normal la elegimos de tal manera que coincida con Y', y el peso pues hace un ángulo teta, otra vez, respecto al eje Y. El cambio en longitud o en desplazamiento va a estar dado por dr, que no es otra cosa más que el diferencial de distancia en la dirección Y'. Mientras que la normal pues se especifica en la dirección J porque coincide con el eje Y'. Entonces, el peso, ¿qué va a hacer? Pues es la componente X del peso, o más bien la componente X' del peso en la dirección Y', menos la componente Y' del peso en la dirección Y'. Y el peso lo conocemos, como siempre no, pues es mg, ¿no? Pero aquí, como estamos midiendo desde el sistema de referencia primado, pues tenemos que descomponer a la gravedad a lo largo del eje X y Y. Entonces, a lo largo del eje X, pues va a ser mg seno de teta en la dirección Y', mientras que en el eje Y va a ser menos mg coseno de teta en la dirección J'. Y tenemos que, en el teorema del trabajo y energía, necesitamos determinar la fuerza neta que está actuando sobre la partícula, en este caso es el bloque. Entonces, aquí la suma de fuerzas va a ser igual a la normal más el peso. Ahora sí, ya tenemos la suma de fuerzas, que es algo que necesitamos, pues vamos a calcular el trabajo desde el inicio hasta el final. Y esto va a ser igual a la fuerza neta, más bien a la integral de la fuerza neta punto de diferencial de desplazamiento. Y aquí, pues por notación, nosotros al dr le llamamos ds, ¿no? El cambio en el desplazamiento. Entonces, eso va a ser la integral desde SI hasta SF de la fuerza neta punto dr. ¿Y quién es la fuerza neta? N más W. Entonces sustituyen la integral N más W punto de dr. Y además, yo ya tengo cuánto vale N y W. Recuerden que aquí están en forma vectorial, si se fijan. N vector, W vector y producto punto con otro vector que es el dr. Entonces ya tengo la forma vectorial para la normal, que es simplemente N en la dirección J', y también tengo la forma vectorial para W, que es lo que encontramos arriba, que es mg seno de teta en la dirección Y' menos mg coseno de teta en la dirección J'. Y eso es producto punto con dSI'. Pero los vectores, o sea, nosotros ya sabemos que vectores ortogonales tienen un producto punto igual a 0. Entonces aquí, por ejemplo, en este producto, vamos a tener el producto punto de, por ejemplo, de J' con Y', de Y' con Y' y de J' con Y'. Entonces, de todos esos, el único que sobrevive pues es el de Y' con Y'. Y por eso la integral de acá arriba pasa a ser la integral desde SI hasta SF solamente de mg seno de teta de S. Ahí ya hicieron el producto punto y el producto punto de Y' con Y' pues les dio 1. Entonces por eso acá abajo ya no está el Y' porque ya hicieron producto punto y ya obtuvieron el escalar que vale mg seno de teta de S, y ahora integran eso. Y de eso, de ese argumento de la integral,
se puede ver claramente que tanto la masa como la gravedad como el ángulo son constantes. Entonces lo único que van a integrar pues, es la distancia. Van a especificar cuánta distancia se recorrió. Entonces, si están integrando un diferencial de distancia entre dos puntos, pues simplemente evalúan la distancia final menos la distancia inicial. Profe, Ajá. entonces, ¿dónde salió el eje? ¿De dónde salió? Sí. Eh, ¿En qué parte? O sea, en el tercer renglón, donde están las integrales, ahí Sí, dices, o dónde. sí, ¿de dónde salió mg seno de teta? Esto, mg seno de teta y prima menos mg coseno de teta j prima es el peso que está aquí arriba, en el último renglón de la hoja de arriba. Porque aquí, en la parte de hasta abajo que tengo ahorita, tienes que el trabajo integral de n más w punto dr en forma vectorial. N, pues ya sabes que, pues está aquí arriba también. N ya sabes que es pues la magnitud de n en la dirección j, y w sabes que es mg seno de teta y prima menos mg coseno de teta j prima. Entonces aquí nada más sustituiste cuánto vale el peso w. ¿Está bien? Ah, ok, profe, gracias. Bueno, ya que tenemos esta integral, pues entonces el trabajo neto realizado desde el inicio hasta el final va a ser mg seno de teta por SF menos SI. Y según el trabajo, el teorema del trabajo y la energía, este trabajo neto tiene que ser igual al cambio en energías cinéticas. Y ahora pues vamos a ver si es cierto. El cambio en energías cinéticas es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y ese es igual al trabajo realizado que ya determinamos, que es mg por seno de teta por SF menos SI. Entonces, ustedes aquí pueden despejar el 1/2 de las velocidades, despejar la masa y pasar eso al lado derecho. Y eso les da, las masas se eliminan cuando pasan al lado derecho, la masa de la izquierda. Y entonces eso nos da que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es 2 veces g por el seno de teta por SF menos SI. Y si se fijan, esta expresión la encontramos arriba simplemente utilizando leyes de Newton y diagrama de cuerpo libre, que es la de aquí. BF cuadrada menos BI cuadrada igual a 2G por seno de teta por SF menos SI. Entonces obtenemos exactamente el mismo resultado. Y viendo el dibujito de nuestro problema, vamos a pensar que el bloque se encuentra en la posición donde está marcado el puntito azul. Y tenemos que la distancia total del bloque, o más bien del plano inclinado, es SF. SI va a ser la distancia medida desde la parte superior hasta donde está el bloque. Y SF menos SI, pues es el resto es lo que le resta recorrer al bloque sobre el plano. Entonces es el segmento que le falta recorrer. Si el bloque se ubica en este punto donde está indicado el punto azul, pues desde ese punto nosotros podemos medir una altura respecto a la base del plano inclinado,
¿Y cuánto mide esa altura? Pues para determinar esa altura, nosotros podemos tomar el segmento SF menos SI, que sería podrían verlo como el lado de un triángulo rectángulo. Y si ya conocemos el ángulo que hace ese lado con la horizontal, pues entonces podemos proyectar ese lado hacia el eje Y para obtener la altura. ¿Y cómo proyectamos eso? Pues simplemente hacemos SF menos SI, que es cuánto mide ese pedacito de triángulo, por el seno de teta. Y eso nos da la altura. Entonces esa es la altura a la que se encuentra el cuerpo. Y obviamente, pues conforme el bloque se esté cayendo a la izquierda, SF menos SI se va haciendo cada vez más pequeño. Por lo tanto, la altura se va haciendo cada vez más pequeña. Entonces, el trabajo neto, desde el inicio hasta el final, va a ser igual a mg por h. O sea, un medio al cambio en la energía cinética, que sería un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, y eso es mgh. Ahora, aquí, pues uno se da cuenta que esta cantidad no depende de la trayectoria. O sea, aquí en ningún momento estamos metiendo si se mueve en una línea recta o en otro tipo de trayectoria. Solamente depende del punto inicial y el punto final. Por eso está en términos de h, donde h pues es SF menos SI seno de teta. Entonces lo que determina h pues es precisamente la diferencia entre SF menos SI. Y también uno puede tomar unos ejes que no estén inclinados, como acá arriba, donde hicimos que la normal coincidiera con el eje Y, sino simplemente tomar unos ejes pues, que estén horizontal y vertical, sin importar la inclinación del plano inclinado. Y aquí lo que uno haría pues es tomar el punto donde está el bloque, otra vez indicado con el punto azul, asignar ahí la altura inicial Y, porque es de donde va a partir, no importa que sea el punto más alto, esa es la altura inicial. La altura final pues será un punto que esté más abajo, porque pues recuerden que el bloque se está deslizando hacia abajo. Entonces la altura final va a estar más abajo que la altura inicial. Y la diferencia entre las alturas pues es h. Entonces h es y menos yf. Si nosotros aquí determinamos la energía, o sea, así como acá arriba, ¿no? Determinamos el cambio en la energía cinética, tenemos que un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado es igual, más bien menos, un medio de la masa por velocidad inicial al cuadrado es igual al mg por h, pero h es y menos yf. Entonces, eso nos da mg por y menos mg por yf. Y entonces vamos a tener que, cuando dejamos todo lo que es relativo al final del trayecto del lado izquierdo y todo lo que es relativo al inicio al lado derecho, vamos a tener que un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado más mg por yf va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado más mg por y. Y la cantidad dada por la suma de un medio de la masa por b cuadrada más mgy es constante a lo largo de la trayectoria. Y a esa cantidad se le va a llamar energía mecánica. Entonces, cuando hablemos de energía mecánica, vamos a hablar de la suma de la energía cinética más la energía potencial. Esa va a ser la energía mecánica. Y aquí vimos que se conserva. Por eso encontramos que la energía cinética más potencial inicial es igual a la energía cinética final más
la energía potencial final. Y en este ejemplo tenemos que hay una como, pues ¿qué será? Imaginen como una vía o como un riel, ¿no? Entonces por ahí dejan caer un cuerpo que se desliza sobre ese riel sin fricción. Y van a liberar este cuerpo desde el reposo. Entonces aquí pues tenemos que la posición inicial está arriba, del lado izquierdo. Ahí la velocidad inicial es 0 y luego va a caer y va a entrar a esta trayectoria circular y va a subir hasta llegar a ese punto más alto. Entonces nos preguntan cuán alto medido desde el fondo de la parte circular debe el objeto ponerse en la posición inicial para que al liberarse dé la vuelta al camino circular. Si se fijan, si yo lo pongo muy bajito en la posición inicial, pues este cuerpo se va a deslizar, va a entrar en la trayectoria circular y a lo mejor llega a la mitad y ya se regresa. Si lo pongo un poco más alto y lo dejo caer, bueno, otra vez vuelve a seguir esa trayectoria. A lo mejor llega un poco más alto, pero quizás no alcanza el punto más alto y entonces vuelve a regresar. No adquiere suficiente energía cinética. Entonces, a lo mejor si lo pongo todavía más alto, entonces vuelve a caer el objeto, entra en la trayectoria circular y a lo mejor ahí ya supera la barrera, que es el punto donde dice posición final. Ese es el punto donde si lo logran sobrepasar, entonces ya le va a dar la vuelta completa. Si no llegan a ese punto, pues entonces el objeto se les va a regresar. Y lo que queremos saber precisamente pues es qué tan alto lo debemos de poner al objeto inicialmente para que pueda llegar hasta ese punto donde dice posición final y poder darle la vuelta al circuito, ¿no? Bueno, y aquí pues como tenemos una trayectoria circular de radio R, pues obviamente aquí la altura Y final que queremos que alcance la partícula o el objeto va a ser 2 veces R, o sea, el diámetro del círculo. La normal siempre hemos sabido que es perpendicular a la superficie. Entonces, la normal y junto con la componente perpendicular del peso van a proveer la fuerza centrípeta en la parte circular del trayecto. Gracias a estas fuerzas, pues vamos a tener la fuerza centrípeta en la parte donde el cuerpo se esté moviendo en esa trayectoria circular. ¿Cómo resolvemos este problema? Pues vamos a tener que determinar o utilizar lo que hicimos acá arriba, o lo que encontramos acá arriba, que es la conservación de la energía mecánica. Pues vamos a empezar con eso. La energía mecánica inicial va a ser la energía cinética inicial más la energía potencial inicial. Así como... Sí, así como aquí, ¿no? O sea, encontramos... Bueno, aquí estamos calculando el trabajo, pero lo que encontramos es una relación que nos dice que la energía mecánica se conserva. Bueno, aquí pues partimos de eso. La energía cinética inicial más la energía potencial inicial. Hay que determinarlas. Bueno, aquí hay una nota, ¿no? Que dice que la normal, como es perpendicular a la trayectoria, siempre, porque pues esa es la definición de la fuerza normal, esa no va a realizar nunca trabajo durante todo el desplazamiento. Ya habíamos visto que fuerzas perpendiculares al desplazamiento no realizan trabajo. De hecho, vimos, por ejemplo, el caso donde había una persona que estaba cargando una bolsa y se estaba desplazando a la derecha
Entonces la fuerza que la persona estaba aplicando sobre la bolsa iba hacia arriba y el desplazamiento iba hacia la derecha, entonces no realiza trabajo esa fuerza que estaba aplicando la persona al cargar la bolsa, pues aquí es lo mismo. El peso, digo la normal, como siempre va a ser perpendicular al trayecto, no va a realizar trabajo nunca. Pero regresando a la energía cinética y potencial inicial, pues ya es muy fácil porque la energía cinética inicial es cero. Recuerden que soltamos el bloque desde el reposo. Y la energía potencial inicial pues es simplemente mg por y, donde y pues es el punto inicial desde donde se va a lanzar. Para la energía mecánica final, vamos a tener que la energía cinética final, ahí sí ya va a haber una energía cinética final porque ya lleva cierta velocidad. Va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. Y la energía potencial final va a ser mg por la altura final. Pero la altura final ya dijimos cuál es. Mínimo tiene que alcanzar el punto más alto de la trayectoria circular para que le pueda dar la vuelta. Si llega un poquito antes, se va a regresar. No lleva velocidad suficiente. Entonces yo ya sé cuánto vale YF. YF vale 2R. Entonces por eso aquí la energía mecánica final va a ser 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado más mg por 2R, que es YF. Y de aquí, pues ustedes pueden despejar mg por y. Bueno, no despejar, más bien están igualando, porque hay conservación de energía mecánica. Entonces tienen que mgy es igual a 1/2 de la masa por velocidad final al cuadrado más 2 veces mg por r. Y ahora sí, de aquí sí están despejando. 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado es igual a mg por y menos 2 veces mg por r. Pueden factorizar el mg y eso estaría multiplicando y menos 2r. Entonces, para que le pueda dar la vuelta, como ya les comenté, y tiene que sobrepasar 2r. O sea, 2r pues es el punto límite, ¿no? Si se van un poco más allá de 2r, ya la libraron. Entonces, la velocidad final al cuadrado, o sea, la pueden despejar de ahí. El 2, pues lo pasan al lado derecho y lo que se les va a eliminar es la masa. Entonces, eso les va a dar que velocidad final al cuadrado es 2 veces g por y menos 2r. Esa es la velocidad final, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver qué está pasando en la posición final, que es en el punto más alto. Y ahí, pues, ¿qué tenemos? Tenemos que está el vector velocidad apuntando hacia la izquierda, porque pues hacia allá ya va el movimiento de la partícula o del cuerpo. Tienen el peso que está hacia abajo, tienen la normal que es perpendicular a la superficie, por lo tanto está hacia abajo, y tienen la aceleración centrípeta debido al movimiento circular. Entonces, eso, o sea, nosotros ya conocemos la forma para la aceleración centrípeta, que es v cuadrada sobre r, pero en este caso, ¿quién es v que va a entrar en la aceleración centrípeta? Pues va a ser la velocidad final al cuadrado, porque en nuestro análisis estamos considerando que este punto más alto corresponde a la parte final de nuestro trayecto, lo que estamos considerando como la parte final. Entonces, si nosotros aplicamos la segunda ley de Newton, en este instante, donde alcanza el punto más alto,
tenemos que la suma de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. La suma de fuerzas en la dirección radial, porque también hay fuerzas, pues puede haber fuerzas en la dirección horizontal, pero en la dirección radial que tenemos, pues ya vemos que está el peso y vemos que está la normal. Entonces tenemos que N más mg tiene que ser igual a la aceleración centrípeta. Bueno, la masa por la aceleración centrípeta, o sea, la m por velocidad final al cuadrado sobre r. Y de ahí, de esa ecuación, nosotros podemos despejar n, que va a ser igual a m por bf cuadrada sobre r menos mg. Pero acá arriba, si se fijan, nosotros encontramos bf cuadrada. Entonces lo vamos a sustituir ahí. N va a ser igual a m sobre r por 2g por y menos 2r menos mg. Y mg pues es un factor común, entonces pueden factorizar y tienen mg por 2 sobre r por y menos 2r menos 1. Y bueno, pues simplemente realizan la operación que está dentro del paréntesis para simplificar un poquito. Si ustedes hacen la suma que está ahí, van a tener que n va a ser igual a mg por 2y menos 4r menos r sobre r. Y simplificando un poquito y factorizando el r del denominador, van a tener que la normal es mg sobre r por 2y sobre 5r. Entonces ya tenemos la normal. Y para que el cuerpo llegue a la parte alta de la circunferencia, en ese punto se tiene que tener una fuerza normal mayor o igual a 0, porque si es otro caso, pues el cuerpo estaría cayendo y no llegaría, ¿no? Entonces, esa expresión para la normal que ya encontramos tiene que ser mayor o igual a 0. Y de ahí, de esa ecuación o de esa desigualdad, pueden obtener una condición para y. Entonces, si mg sobre r por 2y menos 5r es mayor o igual a 0, el mg entre r pues lo pueden mandar al lado derecho y se va a anular. Y entonces van a tener que 2y menos 5r tiene que ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, y tiene que ser mayor o igual a 5r sobre 2. Y esa es la condición que tienen que tener para y para que pueda alcanzar el punto más alto. Entonces, lo que hicieron aquí, pues primero fue determinar cuál era la velocidad final en el punto más alto y que utilizaron pues la conservación de la energía mecánica. Con la conservación de la energía mecánica obtuvieron la velocidad en el punto más alto porque saben que si la partícula cae y no llega a ese punto más alto se va a regresar. Entonces sí saben que una vez que llegue a ese punto más alto pues ya va a poder seguir por el resto de la trayectoria circular. Y utilizando el teorema de conservación, o bueno, no el teorema, la conservación de la energía mecánica, obtuvieron la velocidad final y ya de ahí, simplemente utilizando, pues ahora sí que las leyes de Newton, analizando fuerzas en la dirección radial e igualando eso a la masa por la aceleración, en este caso aceleración centrípeta debido al movimiento circular, pudieron obtener una condición para la altura inicial. Claro, aquí fue importante aplicar esta condición, ¿no? O sea, darse cuenta que la normal tiene que ser mayor o igual a 0, porque si no, pues va a caer. Y en este otro ejemplo, tenemos una bala que tiene masa de 2.60 gramos y una velocidad de salida de 110 pies por segundo.
La bala puede penetrar 8 tablas de pino, cada una con un espesor de 0.75 pulgadas. El problema nos pide determinar cuál es la fuerza opositora promedio ejercida por la madera. Entonces la situación que tienen es la que está en el dibujo, ¿no? Tienen una bala que está llegando por el lado izquierdo con una velocidad de 110 pies por segundo y luego tienen un arreglo de tablas, en realidad serían 8 tablas continuas, y cuando la bala golpea a este arreglo, pues puede penetrar, bueno, más bien puede ser un arreglo o incluso más ancho, pueden ser 20 tablas o algo así, pero la bala puede penetrar solamente 8 tablas y cada tabla pues tiene un espesor de 0.75 pulgadas y la masa de la bala pues es 2.60 gramos. Aquí lo que se quiere es la fuerza promedio ejercida por la madera. Entonces lo primero que hay que hacer pues es determinar el trayecto que va a recorrer. Y el trayecto pues es 8 veces el ancho de las tablas, que es 8 por 0.75 pulgadas, eso es 6 pulgadas. Además hay que determinar la velocidad inicial, que ya nos la da, pero hay que convertirla. Entonces tenemos 110 pies por segundo. Si lo transformamos eso a metros por segundo son 335.4 pies, no, metros sobre segundo. Y la distancia, que son la distancia total o el trayecto total, que son las 6 pulgadas, también lo transformamos a metros y eso nos da 0.1524 metros. Y además, también hay que transformar la masa de la bala, porque nos la dan en gramos, pues eso nada más es transformarlo a kilogramos, nos da 2.60 por 10 a la menos 3 kilogramos. Ahora sí, la fuerza opositora. De hecho, ustedes pueden pensar esta fuerza opositora como, de alguna manera, como una fuerza de fricción, ¿no? Porque es una fuerza que se está oponiendo al movimiento de la bala, o sea, como que quiere hacer que la bala deje de avanzar conforme va atravesando las capas de la madera. Entonces es de alguna manera una fuerza de fricción. Y es una fuerza de fricción cuya dirección va en dirección negativa del eje X. Entonces pues, vamos a poner que es una fuerza menos F de fricción en la dirección Y. Y solo esta fuerza realiza trabajo. ¿Por qué? Pues porque la normal y el peso son perpendiculares al trayecto, entonces ellas no realizan trabajo, solo la fuerza de fricción. Y aquí podemos aplicar el teorema del trabajo y la energía. Ajá, vamos a aplicar el teorema del trabajo y la energía. ¿Qué nos decía este teorema otra vez? Pues nos decía que el trabajo neto realizado por las fuerzas externas desde el inicio hasta el final va a ser igual al cambio en la energía cinética. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el trabajo neto? Desde el inicio hasta el final, pues es la integral desde el inicio hasta el final de todas las fuerzas que están actuando y que realizan trabajo. Pero yo les acabo de decir que de las tres fuerzas presentes, la fricción, el peso y la normal, solamente la fricción va a realizar trabajo porque el peso y la normal son perpendiculares a la trayectoria. Entonces, en esa integral, que en principio debería tener tres contribuciones, porque hay tres fuerzas, la única que sobrevive es la contribución de la fricción, porque es la única que realiza trabajo. Entonces tenemos la integral de la fuerza de fricción, punto dr, y en forma vectorial, pues sería menos la fuerza de fricción en la dirección Y por el diferencial de longitud en la dirección Y, porque en esa dirección pues es donde se está moviendo la bala. Y cuando hacen el producto punto,
pues simplemente obtienen la fuerza de fricción por el diferencial de longitud, y eso ya en forma escalar, y además I con I, pues recuerden que vale 1 cuando hacen el producto punto. Y cuando integran eso, pues eso les va a dar la fuerza promedio evaluada en, como están evaluando en los extremos el diferencial de x, pues es xf menos xi. ¿Y quién es xf menos xi? Pues es la distancia. Entonces el trabajo neto, desde el inicio hasta el final, va a ser menos la fuerza promedio por la distancia. Aquí, si se fijan, el problema les dice cuál es la fuerza opositora o la de fricción sobre la madera. Sobre la madera es esta. ¿Y por qué es esa? Pues por el teorema del trabajo y la energía. Aquí lo que ustedes tienen que hacer es darse cuenta que esta fuerza, al momento de realizar esta integral, es la fuerza promedio. Porque si se fijan, eh, en términos, o sea, más generales, no tal cual aplicado a este problema, pues si nosotros tenemos una función en un intervalo que va desde A hasta B, donde B es mayor que A, vamos a tener que el promedio de la función va a ser igual a la integral, esto es por cálculo, va a ser igual a la integral desde A hasta B de la función, si en este caso el eje X, bueno, si en este caso estamos hablando de que el dominio de la función está en el eje X, pues vamos a decir que la integral de f de x por dx entre la longitud del dominio, que sería b menos a, va a ser igual a el valor promedio de la función. Entonces, esto quiere decir que la integral desde a hasta b de f de x dx tiene que ser igual a el promedio de la función multiplicando al intervalo b menos a. Y eso es lo que está acá arriba, ¿no? Aquí arriba tienen la integral de f de x por dx. Entonces, multiplicando al intervalo xf menos xy, pues esa es la fuerza promedio por la distancia. ¿Y eso qué quiere decir en términos de esta función y esta integral? Pues como la integral es un área bajo la curva, eso quiere decir que el área bajo la curva roja, que representaría la función, tiene que ser igual al área del rectángulo, que está como en azul, que tiene como base el intervalo AB y como altura el valor promedio de la función en ese intervalo. Entonces, el área del rectángulo como el área bajo la curva roja son iguales. Eso es lo que nos está diciendo este teorema, ¿no? Cuando calculan el valor promedio de una función en un intervalo y lo multiplican por el intervalo de donde están calculando el valor promedio, eso tiene que ser igual a la integral de la función f de x en dicho intervalo. Eso es lo que aplican acá arriba y por eso hacen esta equivalencia de que la integral de f de fricción por dx desde el inicio hasta el final es igual a la fuerza promedio multiplicada por la diferencia de distancias o de longitudes, que es xf menos xy. Y ahora sí, vamos a tener, o sea, ya tenemos todo lo necesario, ya tenemos velocidad, ya tenemos distancia, velocidad y masa en las unidades correctas. Ya aplicamos el teorema del trabajo y la energía, que tiene que ser igual al cambio en la energía cinética. ¿Y cuál es el cambio en la energía cinética? Pues es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, que es 0, porque se detiene. Esta bala al entrar va a recorrer el espesor de las 8 tablas y se va a detener. Entonces es la
un medio de la masa por velocidad final, que es 0, menos un medio de la masa por velocidad inicial al cuadrado, tiene que ser igual al trabajo realizado, que ya obtenemos acá arriba, que es menos la fuerza de fricción promedio por la distancia, y de aquí uno puede despejar la fuerza de fricción promedio en términos de la masa y la velocidad y la distancia. Entonces, la fuerza de fricción promedio va a ser igual a un medio de la masa sobre la distancia por la velocidad inicial al cuadrado. Y ahora sí ya tenemos todos los datos, entonces metemos los valores. La masa vale 2.6 por 10 a la menos 3 kilogramos, la velocidad 335.4 metros por segundo al cuadrado, metros cuadrados por segundo al cuadrado, y la distancia pues es 0.1524 metros. Y eso nos da que la fuerza promedio es 960 newtons. Y aquí, pues lo que está pasando es que la energía, o sea, como está deteniendo, o sea, llega con una cierta velocidad la bala hasta que se detiene, lo que va a ocurrir en este transcurso del proceso es que la energía cinética de la bala se va a transformar en calor debido a la fuerza de fricción que está tratando de detener a la bala hasta que finalmente lo logra. Entonces, de hecho, la madera se va a calentar un poco o mucho, no sé, pero se va a calentar. Y con esto terminamos el repaso de esta parte de, pues, tanto de trabajo como de energía cinética, la conservación de la energía mecánica y el teorema del trabajo y la energía. Ahora vamos a pasar, ya para terminar por hoy el repaso, vamos a pasar a la potencia. Y la potencia tiene que ver con qué tan rápido se va a transferir o quitar energía a un sistema. Entonces, la potencia está definida, por ejemplo, la potencia promedio va a ser igual al cambio en el trabajo por unidad de tiempo. Y la potencia instantánea pues se va a obtener cuando este delta tiempo o este diferencial de tiempo tiende a cero. Entonces, la potencia es básicamente una tasa o un cociente que nos dice a qué ritmo o a qué tasa se va a realizar trabajo. Entonces, es una tasa de transferencia de energía. Acuérdense que el trabajo tiene unidades de energía, que son joules, y nos dice qué tan rápido está cambiando energía o qué tan rápido está transfiriéndose la energía, o pues, lo que es similar, qué tan rápido está realizándose el trabajo en alguna situación. Y en general, de hecho, la potencia no es una constante y no tendría por qué ser constante. En términos de la potencia, o sea, mediante esta igualdad que nos dice que la potencia es igual al cambio del trabajo por unidad de tiempo, pues nosotros podemos despejar de aquí el trabajo y obtener que el diferencial de trabajo va a ser igual a la potencia por el diferencial de tiempo. Entonces, si quieren obtener el diferencial de trabajo, pues simplemente integran ambos lados y obtienen que el trabajo total va a ser igual a la integral desde un tiempo inicial hasta un tiempo final de la potencia en un intervalo de tiempo. Entonces, esto quiere decir que si ustedes quieren obtener el trabajo total, tienen que integrar la potencia en un intervalo de tiempo. Yo ya les dije, en general, la potencia no es constante. Pero, ¿qué pasa si en casos donde sí es constante? O sea, porque el hecho de que en general no lo sea, no quiere decir que siempre no lo es. Puede haber algunos casos donde la potencia sí sea constante. Y si la potencia en algún caso es constante, pues entonces el trabajo total, como la potencia saldría de la integral al ser constante,
Entonces, el trabajo total sería igual a la potencia por el tiempo evaluado en los extremos del intervalo, es decir, por TF menos T0. Y TF menos T0, pues es una diferencia de tiempo. Entonces, el trabajo total sería la potencia por la diferencia de tiempo, que es TF menos T0. ¿Qué unidades tiene la potencia? Pues la potencia, como es trabajo por unidad de tiempo, son joules por segundo. Y al joule por segundo se le conoce como watt o vatio. Entonces un watt es un joule por segundo. ¿Qué sería si un joule es un kilogramo metro cuadrado por segundo al cuadrado? Y si dividen eso por segundo, pues entonces tienen que el watt es un kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cubo. Otra unidad de potencia que también es muy conocida, por ejemplo en los autos, son los caballos de fuerza, que también luego se andan utilizando los caballos de vapor. Y un caballo de fuerza es igual a 746 watts o 550 libras-pie por segundo. También en los autos es muy común escuchar el término libras-pie. Cuando hablan de la energía, ¿no? De la fuerza, de los motores. Y pues nosotros, o sea, como la potencia es el trabajo por unidad de tiempo, y si nosotros hacemos que este intervalo de tiempo sea cada vez más pequeño, pues entonces la potencia va a ser igual al cambio en intervalos de tiempo cada vez más pequeños del trabajo. Otra vez, qué tan rápido está cambiando el trabajo o qué tan rápido se está transfiriendo la energía en el sistema. Vamos a ver, por ejemplo, este caso donde nosotros tenemos a una persona que está levantando unas pesas y aquí queremos determinar la potencia empleada precisamente por el levantador de pesas cuando levanta las pesas que tienen una masa de 150 kilogramos a una altura de 2 metros en un tiempo de 3 segundos. Entonces, inicialmente las pesas están en el suelo y la gravedad pues está actuando hacia abajo, ¿no? En cualquier momento. Entonces, después la persona levantó en la dirección vertical una distancia de 2 metros a las pesas que pesan 150 kilos. ¿Qué fuerzas están actuando ahí? Pues por un lado la fuerza que está ejerciendo el levantador de pesas hacia arriba y por otro lado el peso, que es mg, el peso de las pesas. No nos está diciendo otra cosa, entonces podemos suponer que la velocidad con la que levanta las pesas es constante. Y en la dirección vertical, como digamos, como la persona está en equilibrio, o sea, levanta sus pesas, pero pues ya no hay movimiento, entonces eso quiere decir que la suma de fuerzas en Y, que es igual a la fuerza que ejerce la persona para levantarlas, menos el peso, que es mg, tiene que ser 0. Entonces, eso nos dice que F es igual a mg. Ahora, el trabajo que realiza la gravedad, pues es menos mg por YF menos YI, que es la distancia. Y el trabajo que realiza la persona, pues es mg por YF menos YI, o sea, mg por delta Y. Entonces, dependiendo sobre quién están analizando el trabajo, pues va a ser el signo de esta expresión. Si es el trabajo que realiza la gravedad, va a ser negativo, y si es el que realiza la persona, va a ser positivo.
Ahora, la potencia va a ser igual al trabajo que realiza la persona en el intervalo de tiempo. Pero ¿cuál es el trabajo que realiza la persona? Pues es mg por delta t dividido entre delta t. Esos son los 150, perdón, esto era delta y, porque es el trabajo de la persona, es mg delta y. Entonces tienen los 150 kilogramos de la persona por la gravedad, que son 9.8 metros por segundo al cuadrado, por el delta y, que son 2 metros, divididos en el tiempo en el que alzó las pesas, que son 3 segundos. Entonces la potencia promedio les da de 980 newtons por segundo o 980 watts. Esa es la potencia promedio en este caso. Otra cosa que podemos hacer aquí es que en lugar de utilizar el desplazamiento, podemos utilizar la velocidad, que es la derivada del desplazamiento respecto al tiempo. Entonces, tenemos que F.dr es el diferencial de trabajo y dr es la derivada total, o sea, la derivada de r respecto al tiempo por el diferencial de tiempo. Entonces, F.dr pues va a ser F. La derivada de r respecto al tiempo por el diferencial de tiempo. Y eso es el diferencial de trabajo respecto al tiempo por el diferencial de tiempo, por la igualdad que está aquí arriba. Entonces, eso nos dice que dw de t respecto al tiempo es igual a F.dr o derivada de la posición respecto al tiempo. Pero la derivada de la posición respecto al tiempo es la velocidad. Y esto pues es la potencia, ¿no? Entonces, la potencia es igual a F por B coseno de teta, porque es un producto punto y sabemos que un producto punto es norma de los vectores dividido, multiplicado por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces la potencia es F por B por el coseno de teta y el coseno de teta está oscilando entre menos 1 y 1. Y esto nos dice entonces que si la fuerza va en la dirección de la velocidad, entonces no hay ángulo y por lo tanto el ángulo pues es cero y la potencia va a ser cero. Y en cambio va a haber un máximo cuando la fuerza y la velocidad sean perpendiculares. Ahí va a haber un máximo de potencia. Aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos un coche, ahora sí, como les comentaba hace rato, y aquí lo que se quiere saber es la potencia que se debe suministrar el motor del auto para mover el carro hacia arriba por una pendiente de 15 grados y suponer que el 25% de esta potencia es disipada venciendo la resistencia del aire y la fricción. Entonces aquí hay un coche que está subiendo una pendiente con una velocidad de 30 kilómetros por hora constante y además van a suponer que de la potencia total que se requiere para mover el auto, el 25% de esa potencia se va a ir en vencer tanto la fricción como la resistencia del aire. Primero, pues podemos determinar el ángulo teta, ¿no? Porque tenemos una pendiente del 15% respecto a la dirección horizontal. Entonces, eso quiere decir que la tangente del ángulo es igual a 0.15, o sea, el ángulo
Teta tal cual va a ser de 8.53. Ay, creo que aquí me equivoqué, la velocidad no era 30, era 90. Bueno, pero el número es lo de menos, ¿no? Tenemos una velocidad, en todo caso, que aquí yo le puse 90 kilómetros por hora. Vamos a transformarla a metros por segundo, serían 25 metros por segundo. Y también tenemos la masa del carro de 1200 kilogramos. Si hacemos el diagrama de fuerzas o de cuerpo libre, de tal manera, otra vez, que si el carro se mueve con esta pendiente, pues entonces el eje X vamos a ver que coincida con la pendiente. Entonces, eso nos dice que va a haber una fuerza, o sea, la fuerza normal va a ir en dirección del eje Y positivo, el peso va hacia abajo, entonces va a tener componente X y la fuerza con la que el motor va a querer mover al coche, pues va a ir hacia arriba, esta F motor, y la fuerza de fricción va a ir en sentido opuesto, que es esta F, subíndice de F. Y hacemos suma de fuerzas en las direcciones, en todas las direcciones. Entonces, vamos a tener que la suma de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración igual a 0, o sea, ¿quiénes están aquí? Pues la fuerza del motor menos la componente X del peso, que es mg seno de teta, porque esa componente va a apuntar en dirección negativa de las X, menos la fuerza de fricción, tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, despejando la fuerza del motor, pues entonces nos va a dar que esta es mg seno de teta más la fuerza de fricción. Esa es la fuerza que va a suministrar el motor para poder mover al coche. Y como acá arriba vimos, la potencia la podemos ver también como la fuerza por la velocidad. Entonces, aquí la potencia también va a ser la fuerza por la velocidad. ¿Cuál fuerza? Pues la del motor, que ya encontramos, que es mg seno teta más fuerza de fricción por la velocidad. Y esto pues nos da dos contribuciones, ¿no? Una es mg seno de teta por b y la otra es fuerza de fricción por b. Pero resulta que para esta fuerza de fricción vamos a tener que la potencia disipada es el 25%. O sea, normalizando a 1, pues ese es el punto 25, ¿no? Ese es el 25%. Entonces, ese es un cuarto de la potencia disipada por fricción. Entonces vamos a tener que la potencia, o sea, esta condición de un cuarto de la potencia es lo que nos da el problema. Y lo que nosotros encontramos aquí es la potencia como tal. Entonces vamos a tener que la potencia que estamos intentando determinar, dada por las dos contribuciones, la del peso y la de la fuerza de fricción, va a ser igual a la contribución del peso, que es mg seno de teta por b, más la contribución de la fricción, que es fuerza de fricción por b. Pero fuerza de fricción por b nos están diciendo que es un cuarto de la potencia total, pues entonces simplemente sustituyo un cuarto de p, o 0.25 por p. Y de aquí, pues como ya tenemos, podemos tener todo lo que tiene término de p a la izquierda, entonces tenemos 3 cuartos de p, tiene que ser igual, porque es p menos un cuarto, pues son 3 cuartos. Entonces tenemos 3 cuartos de p igual a mg por seno de teta por b. Y de aquí despejamos p. Entonces p va a ser igual a 4 tercios de mg por seno de teta por b. Y ahí ya tenemos todo. E incluso ya incluimos la condición de que la potencia disipada por fricción era un cuarto de p. Entonces ahora sí simplemente metemos los valores, que son la masa 1200
el seno del ángulo, que son 8.53, la velocidad, que son 25 metros por segundo, y ya. Entonces, la potencia son 5.8 a la 4 watts, o en términos de kilowatts serían 58 kilowatts, y en términos de caballos de fuerza, que son los que se usan en los coches, son 78 caballos de fuerza. Entonces, fíjense cómo para una pendiente que tiene un ángulo de 0.25, más bien de, ¿dónde está el ángulo? De 8.53, o sea, una pendiente del 15%, mínimo necesitan, bueno, a esa velocidad, ¿verdad? Porque pues también depende de la velocidad. Pero a una velocidad de 25 metros por segundo, necesitan 78 caballos de fuerza para poder seguir avanzando. Y de hecho, pues es más o menos como acorde a la potencia mínima que traen los coches, ¿no? Por eso si traen un coche de 300 caballos de fuerza, pues sin problemas van a poder moverse a esa velocidad con esa pendiente. Mientras que si traen un coche con un motor más pequeño, que son del orden de esto, de 80 a 90 caballos de fuerza, pues van a tener como la potencia mínima para poder mover el coche en esa pendiente. Y vamos a ver un último problema, ya para irnos hoy. Y bueno, esto ya lo habíamos visto, por eso tampoco es que nos estemos deteniendo tanto en cada problema, simplemente es como un repaso. Entonces, todas estas cosas ya tienen que serles familiares. En este último problema tenemos una máquina que está cargando un paquete de 4 kilos desde una posición inicial dada por un vector que es 0.50i más 0.75j más 0.20k a un tiempo t igual a 0 hasta una posición final dada por 7.50i más 12j más 7.20k en 12 segundos. Y este traslado se realiza aplicando una fuerza que imprime una máquina o que realiza una máquina y que se mantiene constante y que es igual a 2i más 4j menos 6k newtons. Y lo que queremos es encontrar el trabajo hecho por la máquina sobre el paquete y b la potencia promedio de la fuerza de la máquina sobre el paquete. Entonces, para el primer inciso, que es el trabajo, pues vamos primero a determinar el delta R, porque es lo que necesitamos conocer. Acuérdense que el trabajo es F por la distancia. Entonces, delta R, pues es la diferencia entre la posición final menos la posición inicial. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza que aplica la máquina va a ser igual a la fuerza que aplica la máquina por delta R. O sea, F.RF menos R inicial. Y RF menos R inicial, pues es una diferencia de vectores, los vectores que ya mencionamos, y cuando hacen la diferencia de los vectores, el resultado les da 7i más 11.25j más 7k. Entonces ya como tienen RF menos RI, pues hacen el producto punto de este vector con el vector de la fuerza que les da el problema, y eso les da, bueno, es el producto punto del vector 2i más 4j menos 6k newtons con el vector 7i más 11.25j más 7k metros, y el resultado les da menos 11 joules. Cuando ya hacen las operaciones de cada una de las componentes, pues el resultado es un escalar que son los menos 11 joules. Y ese es el trabajo realizado por la fuerza que aplica la máquina. Entonces, este trabajo les dio negativo. Por lo tanto, está extrayendo energía del paquete. Esta fuerza que está aplicando la máquina está extrayendo energía del paquete, porque el trabajo es negativo. Ya habíamos quedado que cuando el trabajo es negativo se está extrayendo energía. Y para la potencia promedio de la fuerza
de la máquina sobre el paquete, pues simplemente tenemos que, hay que dividir el trabajo entre el tiempo. El trabajo pues son los menos 11 joules que acabamos de determinar y el tiempo es el tiempo que se tardó la máquina en mover el paquete aplicando dicha fuerza. Y el problema nos dice que son 12 segundos en lo que realiza esto. Entonces dividen menos 11 joules sobre 12 segundos y eso les da 0.92 watts. Entonces con eso obtienen la potencia promedio. Y aquí nos detenemos por hoy. No sé si tengan alguna duda de lo que vimos hoy, que ya habíamos visto, pero pues bueno, es un repaso. Entonces, quizás algo les quede más claro o les surgió alguna duda. Y si todo está bien, pues entonces nos vemos el lunes. Gracias, profe. Bueno, hasta luego, que estén bien. Gracias, doctor.